Muy bien. Buenos días a todos ustedes, a los que están conectados de manera, o más bien están asistiendo de manera virtual a la segunda edición de este Congreso de Ciencias Veterinarias. El día de ayer se hizo la doctora Lilia Ivonne Ruiz inició una plática en relación a los cuidados y manejos de felinos silvestres que se encuentran en cautiverio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a llevar a cabo la segunda parte de esta plática a cargo de la doctora. Les recordamos que está la parte del chat donde pueden llevar a cabo el planteamiento de dudas, inquietudes, preguntas que tengan en relación a este tema, y al final de la plática se dará lectura a todos esos comentarios que estén planteados en el chat. El día de ayer por ahí se quedaron algunas preguntas, también al final de la plática vamos a llevar a cabo la lectura de esas preguntas. Y pues bueno, buenos días a todos, creo que nos saludé, pero bueno, doctora, pues es un gusto volver a verla y pues le cedemos la palabra para que continúe con la segunda parte de esta plática. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. De veras muy agradecida porque me hayan invitado y pues bueno, continuamos con lo que nos quedamos ayer. Si recuerdan, estábamos platicando un poco acerca de lo que era el manejo de cachorros, cómo alimentarlos, qué sustrato requieren, qué tipo de dieta. Y uno de los puntos importantes que tenemos cuando trabajamos con felinos, independientemente de si son grandes o pequeños felinos, son los problemas nutricionales. ¿De acuerdo? Ayer platicábamos de algunos de los más importantes, deficiencia de taurina, sobre todo cuando hacemos una crianza a base de algún sustituto casero de los que fabricamos nosotros. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos que con algún tipo de leches comerciales podíamos hacer un pequeño sustituto de leche para ellos? Y esto no pasa cuando damos sustitutos específicos para gato. ¿Se acuerdan que les platicaba ayer que, por ejemplo, para el género pantera, lo que son los tigres, los leones, es mucho más eficiente dar leche para perro porque el nivel de carbohidratos, la relación de carbohidratos y grasa es mejor para adaptarse al tracto digestivo del género pantera. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto, pues tenemos que subsanar la deficiencia de la taurina, que es uno de los elementos indispensables. Es un aminoácido, como lo platicábamos ayer, debe estar presente en todas las dietas de felinos. Y también es muy importante que consideren que debe ser suplementado en todas las dietas, en todos los momentos de la vida de nuestros ejemplares. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Vamos a tener problemas a niveles oculares, no van a ver. De repente sí me toca ver cachorritos que de pronto te dicen, bueno, es que mi cachorro como que se tropieza, como que no puede caminar, como que tiene problemas, como que notan que no puede desplazarse apropiadamente, y muchas veces va a estar relacionado con esta deficiencia, va a producir una retinopatía y también problemas cardíacos. Entonces es algo absolutamente prevenible que debemos de considerar, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la dosis? Sería alrededor de 250 miligramos por día por ejemplar. Estamos hablando de cachorros. Esto se va a ir incrementando conforme vayan creciendo nuestros ejemplares, ¿de acuerdo? Deficiencia de tiamina, que es una deficiencia importante también cuando nuestras dietas no están suficientemente bien balanceadas, sobre todo en neonatos, en ese periodo crítico entre 1 y 3 meses, cuando todavía no llegamos al periodo de desterio, ¿de acuerdo? Deficiencia de vitamina A, ¿se acuerdan que les platicaba ayer que también era muy importante suplementarla? Ellos no pueden sintetizarlo por sí mismos, entonces tenemos que darlo nosotros preformada para que ellos, o formada ya, para que ellos puedan aprovecharla. Esto se llama síndrome del cachorro mirador de estrellas o Stargarzers. Se ha asociado con la deficiencia de vitamina A, se han hecho amplios estudios, se ha corroborado vía resonancia y tomografía, y se ha encontrado que se provocan lesiones en el cerebelo, y les decía que ocurre especialmente en cachorros que están en gestación o durante su primera etapa. Es como una sincronía, no hay espacio suficiente para que se desarrolle el cerebelo, el tentorium óseo no se desarrolla, y lo que mantiene comprimido el cerebelo, por eso no signos vestibulares. ¿Qué quiere decir esto? Que se va de lado, que empieza a caminar en círculos, que tiene dificultades para desplazarse, y eventualmente lo que decimos o categorizamos como miradores de estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Cabeza hacia arriba, siempre bien, ¿de acuerdo? Este bebé se llamaba hijo de la
Adivinen por qué, porque era todo blanco y siempre estaba viendo hacia el cielo. Eventualmente se corrige, requiere tiempo, mucho tiempo, igual va a ser el primer año hasta que ellos alcancen su tamaño adulto completo, cuando ya completan su madurez, que puede ser resuelto. Normalmente el tratamiento va a ser un tratamiento básicamente paliativo, van a tener episodios de dolor intenso, imagínense un dolor perpetuo de cabeza que te está doliendo, y suplementar la dieta con la vitamina A en los niveles necesarios, que ya lo iremos platicando, ¿de acuerdo? También hay algunas técnicas, se ha hecho la minectomía, y esto es muy parecido a un síndrome que ocurre en humanos, que se llama el síndrome de Arnold-Chiari, es muy parecido, de hecho se conoce como enfermedad parecida a, porque hay algunos puntos que no se relacionan exactamente, pero que sí pueden presentarse, sobre todo lo que hablábamos de la compresión del cerebro, ¿de acuerdo? Ay, no puedo cambiarlo, a ver. Ay, ¿cómo le cambio? Ah, ya. Una muy importante también, el desbalance calcio-fósforo. Casi siempre pensamos, bueno, es que tiene una deficiencia de calcio. Este cachorro se llama Kim y de repente en una UMA me hablaron, empezó a presentar claudicaciones. Me decían, es que nomás bajó un escaloncito como de 10 centímetros y dejó de caminar. Empezó a claudicar, ya no se quiere mover, come apropiadamente. Le daban de comer una gran cantidad de alimento, entre comillas, apropiadamente, porque era mucha cantidad, pero no necesariamente nutritiva. Le daban básicamente pechuga de pollo molida. Entonces, esto ya les lleva a pensar que tenemos un problema grave. Si se acuerdan, ayer que platicábamos de nutrición, decíamos que la relación calcio-fósforo debe ser de 2:1. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con esa relación? La pechuga, especialmente de pollo, y la carne magra de pollo puede tener niveles tan altos de fósforo como invertir la relación de 7 veces el fósforo a una de calcio. Entonces, imagínense, no es una deficiencia, es un desbalance de estos dos minerales, ¿de acuerdo? Recuerden que es muy importante mantener esa relación, que debe ser 2 veces calcio por 1 de fósforo, para asegurarnos del buen funcionamiento de los tejidos óseos, y por el otro lado también asegurar la salud del riñón a lo largo de la vida de ese ejemplar, ¿de acuerdo? En estas diapositivas, bueno, no son muy claras, me disculpo, encontramos que tienen por ahí deficiencia, que hay fracturas en algunos puntos, si las notan. Cuando tomamos la radiografía de Kim, notamos que había fractura bilateral en ambos fémurs. Los dos fémurs estaban fracturados. El tratamiento pues va encaminado, primero que nada, a corregir esta deficiencia. Eventualmente pueden pensar en hacer ortopedia. ¿Qué pasa si yo entro demasiado pronto a hacer una ortopedia? Chéquense cómo está la corteza del hueso. Es demasiado delgada, no nos permitiría ni siquiera una buena consolidación. Entonces tenemos que corregir primero esto, ese desbalance, suplementar apropiadamente el calcio, establecer una buena relación calcio-fósforo y también eventualmente suplementar con vitamina A, D y E, que nos va a permitir que se fije este mineral y que sea apropiadamente absorbido, ¿de acuerdo? En cachorros, bien importante, 5 minutos de asoleo, bueno, no tan breve, pero sí algún breve periodo de sol directo para poder fijar la vitamina D, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, ahorita las comentamos. Platicamos ayer, rápidamente lo retomamos, de la hipotermia, uno de los problemas más graves en los neonatos. Primero corregimos este punto, hipotermia, seguramente va a estar relacionada a la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tienden a consumir todas sus reservas de glucosa para poder mantenerse tibios. Al no lograrlo, pues los dos niveles, tanto de temperatura como de glucosa, se ven abatidos y el ejemplar tiene que primero ser calentado, restablecemos sus niveles de glucosa y entonces sí ya podemos proceder con ellos, ¿de acuerdo? Lo que les platicaba ayer, meterlos en una bolsa plástica, dejar la cabeza afuera, dar un baño con agua tibia, que ustedes la soporten alrededor de 36, 37 grados, y esté agradable como para el cachorro, la van recambiando hasta que el cachorro ya pueda mostrar una temperatura normal, ¿de acuerdo? Antes de eso, pues primero ligamos el cordón, no queremos que se infecte, que se moje o que vaya a tener por ahí alguna contaminación. Y recuerden, este punto es muy importante, casi todos quieren empezar por aquí. Primero dale de comer, no importa que esté helado, no, hay que alimentarlos hasta que nuestra temperatura corporal de nuestro cachorro sea la normal, ¿de acuerdo? El destete, pues es uno de los pasos más divertidos, bueno, más críticos, porque es cuando empezamos a ofrecer alimentos sólidos.
y muchas veces no va a ser factible o fácil que ellos puedan comer. ¿Por qué? Pues no es que no quieran, sino simplemente no saben cómo deglutirlo, cómo comerlo. Ellos empiezan a dar probaditas del alimento cuando están con su madre, y a veces es muy temprano que nosotros les ofrecemos este tipo de alimentos, y lleva trabajo, lleva tiempo, pero poco a poco se van acostumbrando. Va a depender mucho de la especie, a qué momento vamos a optar por el destete, puede ser entre 1 y 3 meses de edad. Va a depender mucho también del desarrollo de ese neonatos, qué tan alerta, qué tan vivaracho está, y esto nos va a permitir considerar si ya podemos ofrecer alimentos sólidos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan lo que les decía de las papillas? Bueno, esto también hace que sea más fácil llegar a este paso. ¿Cómo empezamos? Pues hacemos un incremento en ese intervalo entre tomas, vamos dando más distancia en ese tiempo de alimentación, y en la primera toma, que es cuando están más hambrientos, ofrecemos primero la carne y luego le damos su leche normal. A veces funciona revolver la carne con un poco de la leche que están consumiendo, que es el sabor que ellos ya conocen, ¿de acuerdo? Un tema bien interesante, contención física y química. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos? Es una de nuestras herramientas básicas cuando estamos trabajando con felinos. La contención física, pues no la intenten en ejemplares de gran tamaño por su seguridad, pero sí puede ser una herramienta muy útil en animales muy jóvenes, en felinos pequeños, por ejemplo, jaguarundis, tigrillos, ocelotes, o ejemplares que pueden ser restringidos manualmente hasta un peso de no más de 10 kilogramos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque inclusive un cachorro de 2 o 3 meses que ya puede tener más o menos ese peso alrededor de los 3 meses, podría resultar bastante peligroso para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué utilizamos? Utilizamos atrapadores, redes. Eventualmente la técnica de envolverlos, igual que un gato doméstico, puede funcionar para procedimientos extremadamente rápidos, por ejemplo, por implantar un microchip, poner una vacuna, tomar una pequeña muestra de sangre, ¿de acuerdo? Puede funcionar bien, los envolvemos generalmente igual que un gato, hacemos como una envoltura con una toalla que sea lo suficientemente gruesa, restringimos patas, la cabeza, y ya eso nos permite manipular algunas de las estructuras anatómicas, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo claro de restricción física, es un lince, ustedes no lo ven, pero aquí hay un lince, y a lo mejor van a reconocer ahí a esta doctora. ¿De acuerdo? Son animales solamente jóvenes, pequeños felinos, ejemplares que puedan ser restringidos de manera fácil, ¿de acuerdo? Ahí está. Este es un agarrador de costal, es una adaptación local en algunos zoológicos, y básicamente consiste en una red con no una malla, porque pueden sacar las patitas y rasguñarlos, es como tal una estructura cerrada, y esto permite que ya podamos hacer algún procedimiento. Abrimos una pequeña ventana, lo comprimimos, y no crean que está lastimando al ejemplar. Esta es la parte externa de la bolsa, ¿de acuerdo? Puede ser una técnica, cada institución tiene su propia manera de hacerlo. Una forma fácil, rápida, es el entrenamiento a través de inyección intravenosa o intramuscular. Esto es excelente, nos va a dar poco estrés para el ejemplar, nos va a dar una inducción muy suave, pero requiere personal experimentado y tiempo, ¿de acuerdo? No pueden planear un manejo y que mañana ya se pueda hacer, generalmente tiene que ser con un periodo de tiempo apropiado, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta útil, esta es una instalación que les platicaba ayer, ¿se acuerdan de las muchas puertas en una instalación en Pichayuca? Esta es una instalación muy útil, es una jaula de comprensión o de contención que funciona básicamente como mecanismo de restricción física. Vamos presionando la puerta, ellos tienen que pasar diariamente por este pasillito, queda como un pasillo, y cuando tienes que hacer algún manejo, el animal ya está acostumbrado a pasar, no le cuesta trabajo, no se siente agredido, simplemente lo vamos comprimiendo, y eso nos permite hacer una gran cantidad de manipulaciones. Aquí tienen, por ejemplo, es una curación en la cabeza de un tigre blanco. Tuvo una pequeña lesión, un desencuentro con uno de sus congéneres, y es una forma útil, no tuvimos que hacer una contención química, fácilmente pudimos hacer la curación, e inclusive ese día aprovechamos y colectamos muestras de sangre de los miembros posteriores. ¿Por qué? Porque pues ya estaba ahí comprimido, ya no era factible que nos pudiera lesionar, el ejemplar no se sintió agredido, permitió el manejo, pudimos hacerlo fácilmente. ¿De acuerdo? Ahí está a la hora de que lo estamos revisando. La contención química es una de las herramientas básicas cuando trabajamos con felinos.
No hay manera que trabajemos con grandes felinos si no acudimos a esta primera técnica, ¿de acuerdo? ¿Qué requiere? Bueno, siempre considerar el ayuno en los ejemplares, va a ser sometido a un proceso de anestesia, un ayuno previo de 24 horas y de agua al menos de 12 horas, dependiendo de la especie, del estado fisiológico. No es lo mismo hacer una contención para un ejemplar pequeño, un cachorro, o un ejemplar geriátrico, ¿de acuerdo? E inclusive tomar en cuenta la especie, va a depender mucho de sus reservas corporales y del periodo que puede soportar para no consumir alimento o no consumir agua. A veces exageramos en este periodo y lo que vamos a tener es de por sí un proceso estresante y lo vamos a tener ya deshidratado. Entonces siempre recuerden pues implantar una vía para que pueda rehidratarse ese ejemplar. Hay diferentes fármacos y protocolos. Justo ayer recibíamos una capacitación y nos decían no hay recetas de cocina. Eso es exactamente el punto. No les puedo dar recetas, decirles siempre va a funcionar esto y esto. Va a haber diferencias individuales, va a haber diferencias también entre especies, va a haber diferencias en estados fisiológicos y el mejor protocolo definitivamente va a ser el que mejor nos funcione, el que mejor conozcamos y el que mejor se ajuste a lo que vamos a hacer, ¿no? Estos son algunos de los diferentes fármacos que podemos utilizar y que definitivamente se ajuste al procedimiento. A lo mejor nada más vamos a hacer un pequeño movimiento, un cambio de recinto o vamos a hacer un procedimiento quirúrgico. Bueno, el nivel de anestesia, la profundidad va a ser muy diferente. Si queremos que sea una sedación, si queremos que sea una anestesia quirúrgica, si solamente una tranquilización, bueno, eso va a depender de lo que ustedes van a implementar ese día, que van a hacer, y eso va a depender también del tipo de anestésico que van a elegir. ¿De acuerdo? Hay varias opciones, la inyección manual que ya platicamos, solamente en animales pequeños, este es un ocelote, este es un amansador o lazaperros, no sé cómo lo conozcan ustedes. Siempre chequen que cuando hagan este tipo de contención en cualquier tipo de especies, ya sea un cánido, ya sea un prosiónido, ya sea un felino pequeño, no comprometan la integridad de la tráquea del ejemplar. A veces lo que hacen es meterlo directo a la cabeza y lo estamos lesionando nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay una escoba aquí? Bueno, la verdad es que es una herramienta barata, fácil y que existe en todos los recintos y permite que haya una distancia física entre un ejemplar y nosotros. Evidentemente, bueno, pues esto no es un procedimiento estandarizado, pero nos puede servir, ¿no? Simplemente nos va a evitar que tengamos una lesión. Él todavía puede voltear, en cambio nosotros ya estamos aquí. No lo lesionamos, no le duele, no le lastima, es algo blando y sí nosotros sí podemos hacer el procedimiento. Le estamos dando su inyección y ya lo llevamos, una inyección manual, lo llevamos al hospital veterinario y ya podemos hacer todos los procedimientos. ¿De qué depende que puedan hacer esto? Definitivamente de la experiencia de su manejador, de su mantenedor, ¿de acuerdo? Cuando no es factible hacer una contención física o no tenemos un programa de entrenamiento avanzado con ese ejemplar, bueno, pues recurrimos a la inyección remota, la teleinyección, eventualmente lo utilizamos para felinos mayores a 20 kilos, básicamente por la disponibilidad de masas musculares, pero también va a depender mucho de su experiencia. Inclusive pueden hacerlo en animales más pequeños, que son irascibles, que no es factible hacer una contención física o otro tipo de manejo antes de darle el medicamento, ¿de acuerdo? ¿Qué utilizamos? Pues pistolas, rifles, cerbatanas. Va a depender del peso del ejemplar, de la distancia que tenemos de ese ejemplar. Generalmente vamos a usar pistolas. No es muy apropiado utilizar rifles a distancias cortas porque podemos ocasionar lesiones iatrogénicas, o sea, inducidas por nosotros mismos. Prevenir el trauma excesivo, es lo que les decía, sitios de inyección, pues las grandes masas musculares, ¿no? De miembros posteriores y de la paleta, ¿de acuerdo? De lo que sería el hombro. No en cuello, a lo mejor en carnívoros masivos como los osos, sí podemos utilizarlo, podría ser un punto apropiado, y de hecho es donde hay menos grasa, pero en felinos no, porque voltean rápidamente, son extremadamente rápidos y podríamos lesionar algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, los ojos. Y en cambio, cuando damos un disparo en estas grandes masas musculares de los glúteos y del hombro, tenemos un buen sitio. Normalmente consideren que el animal puede voltear rápidamente, retirarse el dardo y, bueno, ese dardo ya va a ser desechado. ¿De acuerdo? A veces cuando es en la paleta no se alcanzan tan fácil y es mucho más sencillo hacer el tiro. ¿De acuerdo? Aquí están algunos de los equipos de teleinyección. Estas son pistolas que funcionan a base de CO2
y permiten hacer tiros hasta 40 metros, si ustedes tienen mucha experiencia, pero para felinos por lo general requerimos tiros de menor alcance, ¿de acuerdo? Algunos de los aditamentos que vienen con la pistola, cerbatanas, los dardos, que son nuestra herramienta esencial. Si ustedes tienen buenos pulmones, pues inclusive, pueden considerar el hecho de hacer una administración a través de cerbatana con la boca, ¿de acuerdo? Si no pueden, o la distancia es larga, o el volumen de medicamento es importante, pues lo utilizamos herramientas mecánicas como esta, ¿de acuerdo? La contención química, les decía, no hay recetas de cocina, no van a haber muchas dosis. Algunas cuestiones anecdóticas, por ejemplo, el uso de tiletaminas o la Cepam. Todavía hace algunos años, ¿qué les digo? Como 30 años, cuando empezó a usarse aquí en México, nos decían, empezamos a utilizarla sin ninguna complicación de todas las especies, y de pronto nos dijeron, no, no, ya no la usen, es nociva para tigres, no la deben de usar, se mueren, les dan convulsiones, hay muerte súbita, hay parada cardiorrespiratoria, y la verdad es que esto fue anecdótico. De hecho, hace poco el autor de esa comunicación se acaba de retractar, dijo, no, yo realmente les dije que, bueno, a mí me había pasado y que les podía pasar. Va muy relacionado a la dosis. Aparentemente hay estudios recientes, inclusive el doctor Julio Mercado hace poco aquí en México, nos comentaba que en estudios que se están haciendo lleva 41 episodios de anestesia con esta especie, manejando este protocolo tiletamina solazepam a una dosis muy apropiada que es alrededor de un miligramo por kilo, ¿no? Entre 1 y 2 miligramos por kilo. Entonces, bueno, úselo con precaución de cualquier manera, al igual que otro tipo de anestésico, pero sí en muchos países inclusive ya se usa desde hace mucho tiempo. Aquí en México sí estamos todavía con esto, de que nos decían no lo uses, y bueno, pues si tienes otras opciones más seguras puedes utilizarlo. Sin embargo, pues ya hay estudios, ¿no? Ya se está trabajando en esto, ya no es solamente anecdótico. A lo mejor mucha gente no estaba convencida, pero no quería hacerlo, no quería exponer a sus tigres. Les platicaba que nosotros al comienzo de la tiletamina solazepam lo utilizábamos seguro en tigres, utilizábamos dosis muy bajas, combinado con un alfa-2, o sea, tipo gilacina, y todavía no había medetomidina en aquellos tiempos, cuando les platico. Pero sí lográbamos abatir las dosis, no eran dosis altas, se recomendaban dosis tan altas como 6 o 7 miligramos por kilo, y nosotros utilizábamos mucho menos de la mitad porque lo combinábamos con un alfa-2, nos daba mayor relajación, mayor seguridad, y eventualmente nunca tuvimos problemas. Sin embargo, pues surgió esta cuestión anecdótica, ¿de acuerdo? Chéquense el manual de la ASA para tigres, y de hecho ya viene recomendado, ya viene como parte de sus protocolos. ¿Sale? Ahí rápidamente un ejemplo de contención química, una hembra de tigre blanco para cambio de recinto, para incorporarla con otro macho. Ahí está parte del procedimiento, se hizo ultrasonido también para corroborar gestaciones. Parte del acomodo es muy importante, siempre estar en una posición cómoda, aislado. Acuérdense que tienden a perder temperatura, aislado directamente del sustrato. Hay una tarima de madera, asegurar que haya una vía aérea permeable y que el ejemplar pueda respirar por sí mismo, ¿de acuerdo? Acuérdense que debe estar ayunado para evitar complicaciones de vómito. ¿Vale? Si se fijan, no vimos muchas dosis, ¿de acuerdo? Analgesia en felinos. Bueno, déjenme decirle antes de que empecemos en la analgesia qué podemos utilizar en felinos. Podemos utilizar realmente todos los protocolos que utilizamos para gatos domésticos, incluyendo ketamina, gilacina, todos los alfa-2 que se han utilizado ahora, medetomidina, dexmedetomidina, tiletamina solazepam, propofol, sobre todo para alargar un periodo anestésico o hacer un procedimiento, por ejemplo, si queremos intubarlo con una sedación y una tranquilización previa. ¿De acuerdo? Butorfanol, por ejemplo, también es una de las opciones. En fin, ¿de acuerdo? Analgesia en felinos, ¿por qué es tan importante? ¿Qué creen que sea esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de pododermatitis? Bueno, esto es un jaguar, nos hablaron, estaba en un zoológico en Zacatecas, si no me falla la memoria, y nos decían que tenía una claudicación importante. Pues tuvimos que hacer una contención química, y a la hora de hacer la revisión veíamos que tenía una patota así como de guante de béisbol. Vean la comparación entre mi mano y la mano de él.
Era bastante importante esta pododermatitis, se originó básicamente por un mal sustrato. ¿Se acuerdan que al principio platicábamos de eso? ¿Qué tipo de sustratos podemos usar que no sea de cemento, que no sea húmedo? Bueno, este tenía cuarto de cemento, el piso era extremadamente húmedo, siempre tenía algo de desinfectante y aparte la parte exterior tenía grava bastante densa que hacía que tuviera estos problemas. Entonces, imagínense el dolor que pudo haber sentido este ejemplar, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, diferentes protocolos para control de dolor, igual que los que utilizamos en gatitos domésticos. Recordar que los AINES son muy útiles y de hecho es parte de lo que más utilizamos, pero que tienen efectos adversos, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tratar a efecto y sobre todo en casos de dolor crónico, vamos a utilizar dosis mínimas. Inclusive eso sí les voy a dar por ahí algunas dosis. Buprenorfina, por ejemplo, meperidina, algunas de sus dosis, ketoprofeno, que la podemos utilizar mucho cuando hacemos una OVH o una cirugía en cavidad abdominal. Carprofeno sí lo podemos utilizar, está indicado básicamente para cánidos, pero sí lo podemos utilizar en felinos, 4 miligramos por kilogramo vía subcutánea o inclusive en la versión oral. Mucho cuidado porque acuérdense que también es un AINE y a periodos prolongados podemos inducir problemas renales, hepáticos y eventualmente una úlcera gástrica, inclusive hemorragias y sangrados, ¿de acuerdo? Un AINE más noble que utilizamos más frecuentemente es el meloxicam. La dosis es variable desde 0.2 miligramos por kilogramo vía subcutánea o inclusive oral, ¿de acuerdo? Una cirugía bastante cruenta que cada vez afortunadamente se hace menos es la bisectomía. Es bastante dolorosa para los ejemplares. No es solamente cortar uñas, como todo el mundo piensa, es cortar una falange completa, hacer una desungulación, ¿de acuerdo? Los ejemplares van a tener problemas a largo plazo, chéquenselo. Aquí está un ejemplar que fue sometido a ese procedimiento. Y a largo plazo van a presentar problemas importantes de locomoción. ¿Por qué? Porque de pasar de ser digitigrados, o sea, de caminar sobre sus dedos, pasan a ser plantígrados, ¿de acuerdo? Esto va a modificar la posición tanto de su columna y va a generar que haya retracción de esos dos ligamentos. Acuérdense que hay un extensor y hay un flexor. Va a hacer que haya retracción de esos dos ligamentos y cambia el tipo de movilidad del ejemplar. Entonces es una cirugía que realmente se recomienda muy poco. Habrá circunstancias muy especiales en las cuales sea indicada, ¿de acuerdo? Algunos de los protocolos para control del dolor en esos casos, es muy doloroso además. Esta es una vasectomía en un león. Lo que les platicaba ayer, no podemos hacer una orquiectomía, pero sí hacemos una vasectomía. También es una cirugía que puede ser dolorosa, causar bastante dolor, y algunos de los protocolos que podemos utilizar. Buprenorfina, butorfanol, que son básicamente opiáceos, meloxicam, ketoprofeno, para el posoperatorio, ¿de acuerdo? Tratamiento de dolor crítico, que esto va a ser muy común en ejemplares ya muy adultos geriátricos o ejemplares con problemas como el que habíamos platicado, como los cachorros. La idea es, pues, básicamente darles calidad de vida, darles bienestar. Utilizamos, por ejemplo, AINES como meloxicam, 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, que sería muy similar a la dosis que utilizamos para perros, vía oral o vía subcutánea, de preferencia oral, para poder medicar a largo plazo. Acuérdense que es dolor crónico, es un dolor complicado por largo tiempo, ¿de acuerdo? Vamos disminuyéndolo a 1.1 miligramo por kilo cada 24 horas por 5 días, que es como el periodo máximo, y entonces empezamos a disminuir la frecuencia de administración. Podemos darlo cada 48 a 72 horas, ¿de acuerdo? Y puede usarse todavía dosis más bajas a intervalos mayores. Va a ser de acuerdo al efecto. Si ya estamos teniendo control de ese dolor, si el ejemplar puede moverse, ¿cómo vamos a saber que tiene dolor? Bueno, pues lo voy a mostrar con cambio de actitud, agresividad, renuencia a moverse, no quiere comer, y a veces nos vamos por otras cosas. ¿Qué le está pasando? En principio por la presencia de laceraciones. Cuando tienen dolor intenso, tienden a automutilarse. Entonces es muy importante el control del dolor, e inclusive recuerden que gran parte de lo que hacemos es por el bienestar de nuestros ejemplares, si no es que todo lo que hacemos, ¿no? Y recuerden que parte de esos 5 dominios es que estén libres de dolor. Entonces, cualquier ejemplar que tengamos bajo nuestro cuidado debe de estar cuidado en todos estos aspectos. Tramadol también es un buen analgésico, funciona bastante bien en felinos.
es oral, lo podemos dar inyectado oral y puede ser usado como terapia a largo plazo, sobre todo cuando tenemos problemas, inclusive a nivel renal, ya no era cachorro, una hembra bastante adulta que me tocó con problemas renales, pues también les duele, entonces considérenlo como parte de su analgesia, ¿de acuerdo? Inclusive podemos utilizarlo con un AINE para problemas articulares importantes, ¿de acuerdo? Este es un oso de cancha, es una hembra como de unos 400 kilos que desarrolló picos del oro. Si han oído hablar de esto, es una espondilosis, perdón, anquilosante, empezó a desarrollarse, se desarrollan como crecimientos entre las vértebras, se les llama picos del oro porque se ven en esta forma y limitan la movilidad de los ejemplares, puede cursar con mucho dolor y eventualmente funciona bien darles una terapia de control del dolor, ¿de acuerdo? Acuérdense que el tramadol es un opiáceo, bueno, químicamente no es tanto un opiáceo, pero es muy similar a él y puede producir ataxia y sedación a dosis muy altas. Entonces, manéjenlo a dosis apropiadas para que puedan controlar el dolor, pero puedan seguir comiendo, ¿de acuerdo? Es muy seguro para animales geriátricos con enfermedad renal, problemas gástricos y lo podemos usar con los AINES, ¿de acuerdo? Algunos de los analgésicos que podemos usar, buprenorfina, carprofen, meloxicam, son buenas opciones para el dolor asociado a procedimientos quirúrgicos y articulares, ya lo habíamos comentado. Butorfanol, excelente analgésico, pero tiene una duración extra corta, ¿no? Alrededor de 2 horas. ¿Vale? Nos sirve bien para un postquirúrgico inmediato o durante una cirugía que sabemos que va a cursar con dolor. Ketoprofeno y meloxicam son buenas opciones para tratamiento oral del dolor en los días siguientes a una cirugía, ¿sale? Parte de la otra patita de ese gatito que veíamos con pododermatitis, tratamiento del dolor, meloxicam y tramadol, para un dolor crónico o a largo plazo, ¿sale? ¿Por qué es tan difícil a veces trabajar con grandes felinos, inclusive con toda la fauna? Bueno, porque recuerden que ellos presentan múltiples retos para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales silvestres tienden a enmascarar esos signos clínicos por cuestión de supervivencia. En la naturaleza no es factible que sean como el chihuahuita, que le duele la uñita y ya está llorando, se tira, ya deja de comer. ¿Por qué? Porque el más vulnerable definitivamente va a ser el primeramente agredido. Entonces, a veces nosotros nos damos cuenta que tiene un problema hasta que ya está muy avanzado en el ejemplar, ¿sale? No siempre es fácil realizar exámenes de diagnóstico, no fácilmente podemos ni siquiera hacer un examen físico, si no consideramos lo que les platicaba, considerar un evento de contención química o restricción física en los ejemplares que así lo permitan, ¿de acuerdo? Muchas de las enfermedades se van a manifestar en forma diferente y van a tener diferentes órganos blancos que los que suelen tener en animales domésticos. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación decíamos que nuestro modelo pues es el gato doméstico? Una enfermedad que no es común en gatos domésticos, el distemper, pero que sí es muy común en felinos silvestres, sobre todo en especies que nunca han estado en contacto con ese virus en forma habitual, ¿no? Entonces, no es difícil que de repente se presenten casos de distemper, un poco atípico, no es la secuencia normal que estamos acostumbrados, que tengan una neumonía o que tengan presencia de exudado nasal o inclusive ocular, pero empiezan a manifestar signos respiratorios, que han tenido episodios de diarrea previos y que eventualmente desarrollan un cuadro respiratorio. A veces puede ser tan rápido que ni siquiera pasan por ese cuadro respiratorio. Simplemente empiezan desde un cuadro de estar bien a de repente tener problemas neurológicos. ¿Cómo se van a manifestar? Con mioclonos, básicamente, al igual que los perros, eventualmente tics y eventualmente van a desarrollar convulsiones. El tratamiento, realmente no hay un tratamiento, muchos felinos pueden morir por esto, ¿sale? Hay vacunas, sin embargo, estas no están disponibles siempre en nuestro país. La única que podemos utilizar es una recombinante diseñada para hurones. No utilicen las de perro normal. ¿Por qué? Primero, porque no están suficientemente atenuadas y podemos desencadenar todavía mayor la enfermedad. Y aparte, al ser múltiples, comprometen el sistema inmunológico con enfermedades que igualmente no están requiriendo, ¿no? A las cuales no están expuestos.
Los procedimientos diagnósticos pues son muy similares a los que hacemos en gatitos, colecta de muestras, lo podemos hacer a través de la vena safena medial, la yugular, la cefálica, y una que podemos utilizar francamente sin muchos problemas, la vena caudal. Esto es como cuando muestreamos una vaca, no sé si les ha tocado, es bastante accesible y fácil de localizar. Inicialmente te puede costar algo de trabajo, pero no es tan complicado. Normalmente levantamos la cola del ejemplar, desinfectamos, introducimos nuestra jeringa. Cuando sentimos que topa con estas vértebras caudales, nos regresamos un poco y ya podemos obtener la muestra. Es un buen vaso sanguíneo, obviamente no nos sirve para colocar un catéter, pero sí podemos obtener una buena muestra de sangre. ¿De acuerdo? Algunas de las enfermedades más comunes, rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia, peritonitis infecciosa felina, especialmente en los chitas. Los chitas parecen ser una especie condenada a la extinción. Todo les pasa, se les contagian todas las enfermedades, tienen enfermedades propias y enfermedades propias de felinos y también las de caninos. Entonces les digo que es una enfermedad que es una especie que, bueno, es bastante complicada de mantener. Leucemia felina, al igual que los gatitos domésticos. El distemper, que ya platicábamos, siempre debe, si están en contacto con perros domésticos o mapaches o animales silvestres, deben de considerar esto como una parte del riesgo. Deben de tener animales domésticos, en algunas ocasiones se utilizan, les decía, como embajadores, entonces tienen que estar perfectamente bien vacunados antes de ser expuestos, ¿de acuerdo? Acuérdense que es un paramixovirus, ocurre tanto en vida libre como en cautiverio, de hecho es parte de las enfermedades que están ocasionando la desaparición de muchas especies, por ejemplo, en el continente africano, ¿no? Y hablemos tanto de félidos como de cánidos. Inclusive hay estudios que se han realizado y es todavía más prevalente o más que prevalente, más agresivo que todavía que la rabia, ¿de acuerdo? Entonces, considérenlo, siempre mantener a sus felinos bien vacunados o totalmente aislados del contacto de caninos, ¿vale? Lo que decíamos, signos digestivos, respiratorios, nerviosos, infecciones subclínicas, algunos de ellos van a resistirlo bastante bien y algunos sí van a presentar este tipo de cuadros. Desafortunadamente no se puede diagnosticar tan fácil como se diagnostica en los perros, ¿no? Que sacamos nuestro kit, es específico como la especie y no siempre nos va a dar una lectura falsa. Una lectura real puede darnos falsos positivos, ¿no? O inclusive falsos negativos. La vacuna que les decía es replicada en células de canario, recombinante y tiene que ser monovalente, ¿vale? Virus de la inmunodeficiencia felina, este también es común. En lesiones en la retina les va a presentar gingivitis, déficit neurológico en leones y cuidado, las lesiones orales también nos pueden indicar que hay por ahí un cuadro renal, entonces habrá que hacer un diferencial, sobre todo a través de toma de muestras sanguíneas. Papilomavirus, este es específico de algunas especies, son lesiones proliferativas en esa piel y en la mucosa de la cavidad oral. Es un carcinoma de células escamosas que eventualmente va a evolucionar a este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Todos los gatos tienen sus propios problemas. Gastritis bien común, sobre todo en chitas, inclusive hay un Helicobacter acinonyx, que es específico de los chitas. ¿Cómo se va a manifestar? Pues igual en cualquier otra especie, vómito, un vómito crónico, sobre todo pérdida de peso, anorexia parcial, va a ser multifactorial, sobre todo cuestiones de estrés que lo van a desencadenar. Y el diagnóstico se va a basar básicamente en signos clínicos, endoscopía, biopsia del estómago, y el tratamiento es muy similar a lo que haríamos para un ejemplar doméstico, ¿no? Lansoprazol, claritromicina y amoxicilina hasta por 6 semanas, ¿de acuerdo? Terapia de antibióticos importante y sobre todo eliminar los factores de estrés. Por eso les decía que los chitas todos les dan, ¿no? Enfermedades bacterianas como colibacilosis, salmonelosis, tuberculosis, que son comunes a todas las especies que mantenemos bajo cuidado humano. Parasitarias, también algunas de las enfermedades más comunes, creo que con lo que más lidiamos es sobre todo con hemátodos, tipo Toxocara cati, Toxascaris leonina, y gusanos de corazón en algunos sitios donde es endémico. Dermatofitosis no es poco frecuente, aquí hay un pequeño dermatofito. El tratamiento no es tan fácil, sobre todo lo vamos a ver en animales que sufren de condiciones de estrés o cachorros, ¿de acuerdo? Doctora, ¿cómo vamos de tiempo? Por favor, me diría. Vamos bien, doctora, todavía hay tiempo para que siga presentando. Bueno, muchísimas gracias. Me avisan, por favor. Sí, claro.
Ectoparásitos también es común, de pronto infestaciones por pulgas, garrapatas. Esto es muy importante siempre que tengan la oportunidad de contener físicamente o químicamente un ejemplar. Revisen sobre todo orejas, revisen todo la piel para hacer un diagnóstico o detectar la presencia de este tipo de ectoparásitos, ¿sale? El tratamiento, si lo podemos usar con gatos domésticos con seguridad, lo podemos utilizar con seguridad de nuestros felinos, ¿de acuerdo? Lo que decíamos de la pododermatitis, chéquense la manota, tomamos radiografías, aprovechamos para hacer ultrasonido, toma de muestras, en fin, todos los procedimientos y sobre todo pues tratar de drenar esto, ya había la presencia de algo de pus en todo este proceso y se limpió, se le puso un vendaje que posteriormente ya se retiró. Esto es bien común cuando tenemos grandes felinos, sobre todo si no tenemos un proceso cuidadoso de acoplamiento. Esta fue una hembra que ya convivía con un macho, se veían diario, se olían diario, pero no se veían. Había una lámina de por medio, entonces a la hora de que los juntaron, el macho la agredió. Ella empezó la agresión y el macho era bastante más grande. Chéquensela, quedó con una lesión bastante importante. Afortunadamente salió bien, evolucionó bien, pero ni siquiera estuvo, ¿qué les digo?, menos de 30 segundos con el macho y este fue el resultado. Fue un tratamiento largo, tuvimos que dar sobre todo analgesia, control de la infección, tuvimos que hacer contenciones para estarla revisando, toma de radiografías, ¿de acuerdo? La medicina preventiva en estos felinos siempre es como que la herramienta básica en todos los ejemplares. A veces curar es muy difícil, ya lo veíamos, ¿no? Simplemente poder diagnosticar, simplemente poder acceder al ejemplar es bastante complicado. ¿Qué hacemos entonces? Pues consideramos el programa de medicina preventiva que no se limita exclusivamente a la administración de vacunas o la desparasitación, tiene que considerar todo el protocolo de cuarentena, de limpieza, de desinfección, control de plagas, la alimentación, minimizar el estrés al cual están sujetos estos ejemplares, ¿de acuerdo? Otra foto de la pequeña Kisha. Vacunas disponibles, casi siempre me preguntan, ¿y qué vacunas puedo ponerle? Bueno, solamente podemos utilizar vacunas inactivadas a virus muerto y básicamente van a ser rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia, ¿de acuerdo? En áreas endémicas utilizamos también la vacuna de la rabia. Muy importante que sean vacunas inactivadas o recombinantes y sobre todo de rabia, acuérdense por el potencial zoonótico que tiene, tenemos que utilizar vacunas a virus muerto. ¿De acuerdo? De hecho, la única que se recomienda es esta, INRAP 3. No es comercial, pero bueno, antes era Merial, ahora es Behringer y es la única que podemos utilizar. Esta ya no existe y es la que nos recomienda el protocolo de la ASA para grandes felinos, ya no existe en nuestro país. Antiguamente la comercializaba por Roche, ahora la incorporó otro laboratorio, pero ya no es una vacuna segura. Entonces, las que podrían utilizar serían solamente las recombinantes y básicamente también son de ese mismo laboratorio que antes era Media, ¿de acuerdo? Rabia solamente en áreas endémicas, hay que valorar si es necesaria o no la administración de este tipo de vacunas, ¿de acuerdo? Acuérdense que los felinos, al igual que los pequeños felinos, pueden presentar sarcoma en el sitio de inyección. Entonces es importante siempre ponerlo en la porción más distal del cuerpo del ejemplar y sobre todo considerar la vacunación en el momento apropiado, no sobrevacunar, no administrar un exceso de vacunas, poner exactamente en el punto apropiado. Algunas de las vacunas van a tener persistencia de la inmunidad por hasta 2 o 3 años. Entonces consideren si es necesario, si no es necesario, si hay gran cantidad de vectores, por ejemplo, que haya una población de gatos ferales que pueda estar cerca de nuestros ejemplares y contagiarlos, bueno, pues la vacuna debe ser cada año, ni lo piensen, pero si tienen condiciones controladas donde difícilmente va a entrar un gato o van a tener contacto con animales enfermos, pues entonces pueden ir alargando estos periodos, ¿de acuerdo? En cachorros iniciamos a partir de las 6 semanas. Si fueron criados a mano, pueden iniciar antes y sobre todo en especies como los chitas, que son susceptibles a todo. Entonces, si fueron criados a mano, empiecen a partir de las 4 semanas. El protocolo es muy similar al de los gatos. Vamos a administrar una dosis y su refuerzo a las 2 semanas y así lo vamos a estar haciendo por alrededor de 4 administraciones. Ponemos la de rabia a partir de 3 meses y revacunamos todas solamente una vez al año, si es necesario, ¿de acuerdo?
El control parasitario, pues es lo más barato, lo más fácil, menos invasivo. Entonces, no lo menosprecien, háganlo cada 6 meses, cada 4 a 6 meses, dependiendo de la infestación que estén manejando. El examen fecal de control y después hacemos 2 semanas, repetimos nuestro estudio, nuestro coproparasitoscópico, 2 semanas después de administrar el tratamiento para ver si este fue efectivo. ¿De acuerdo? Normalmente se minimiza, ¿no? Y decimos, pues que viva ahí feliz con sus lombrices, pero la verdad puede ser un factor muy estresante, es de los poquitos que podemos controlar rápidamente, que no es difícil suministrar un desparasitante, que rápidamente lo podemos dar. Entonces, parte importante del protocolo de medicina preventiva debe ser este control parasitario tan frecuente como sea necesario, ¿de acuerdo? ¿Qué productos utilizar? Pues los mismos que utilizaríamos en un gato. Si es seguro que utilizarlo en un gato, podemos utilizarlo en un felino. Recuerden que aquí hay diferencias de tamaño importantes y a veces tenemos que utilizar una gran cantidad de medicamento o utilizar medicamentos para perros. Ahí es importante que primero chequen la dosis. Por ejemplo, para perros, el famato de Piratel lo damos alrededor de 15 miligramos por kilo. Y para felinos de gran tamaño, como tigres y leones, utilizamos dosis tan bajas como 5 miligramos por kilo. Entonces es importante que siempre traten de hacer primero una investigación, chequen la dosis a fin de no sobredosificar, ¿de acuerdo? Importante, traten de utilizar productos que no sean como bombas, ¿no? Hay algunos que traen 4 o 5 compuestos, entonces es muy difícil tratar de nivelar las dosis apropiadas de todos. Utilicen compuestos más básicos, más simples, que son más fáciles de dosificar, ¿de acuerdo? ¿Cómo dárselos? Pues generalmente en la comida, ¿no? Inclusive cuando los tenemos restringidos químicamente, pues aprovechamos a ponerle una dosis de vitamina D y E, les ponemos una dosis de desparasitante, checamos y damos control de ectoparásitos, ¿sale? Otra herramienta importante que no siempre es factible de hacer es la cuarentena. ¿Por qué a veces no es factible? Porque a veces no tenemos las instalaciones necesarias para una cuarentena, por ejemplo, de un tigre, de un león, de un leopardo, de un jaguar, que son animales bastante grandes. Pero cuando sí la podemos hacer, inclusive la podemos hacer dentro de su propio recinto, siempre y cuando no esté en contacto con el resto de los ejemplares y se atiendan al último, cuando ya no se van a atender otros. El periodo mínimo debe ser de 30 días hasta 90 días, ¿de acuerdo? Idealmente, pues hacemos un examen físico al comienzo y final de la cuarentena, exámenes fecales, cultivos fecales, examen general de orina, un análisis sanguíneo, perdón. Idealmente también guardamos una pequeña muestra de plasma para nuestro banco de suero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto en retrospectiva nos puede ayudar muchísimo a detectar enfermedades que pudo haber presentado y que ocurrieron de forma subclínica, pero es como una memoria inmunológica de lo que sufrió ese ejemplar. ¿De acuerdo? Pruebas específicas, por ejemplo, gusano del corazón, si es una área endémica, efectos del estrés. Siempre tratar de registrar el peso porque es nuestro parámetro donde vamos a evaluar si es funcional o no. ¿De acuerdo? Si está funcionando bien, estamos haciendo una buena cuarentena. El examen físico de rutina también es una herramienta aparte, es repetir un examen físico cada 2 a 5 años, dependiendo de la especie. En grandes felinos es más distanciado, puede ser hasta 5 años, pero la verdad es que esto ha variado y ahora se sugiere que sea inclusive cada año. Va a depender mucho de la especie, va a ser por contención física, si el ejemplar es tan pequeño que lo permita, como por ejemplo un ocelotito o un jaguarundi, o por contención química y entrenamiento. La verdad es que difícilmente vamos a poder hacer un buen examen físico en un ejemplar con contención física, a lo mejor solamente cachorros, ¿de acuerdo? Es su examen físico de rutina que vamos a ver ahí, pues su examen físico, verificar sobre todo la presencia de problemas articulares, las mismas pruebas que hacemos para perros, para gatos, ¿se acuerdan de esta, de la prueba de cajón, todo para ver funcionamiento de articulaciones? Bueno, lo hacemos, lo aplicamos, aunque sean ejemplares de gran tamaño. Verificamos su peso, su marcaje, hacemos trabajo de hematología, una revisión dental que es muy importante, rayos X, ultrasonido, endoscopía, de todo lo que ustedes dispongan, ¿no? Puede ser tan frecuente como cada año y eso nos permite que ejemplares que tienen problemas latentes, pues los vayamos detectando mucho antes, ¿sale? Tuberculosis es muy importante también porque eventualmente podrían tener este tipo de problemas en alguno de esos ejemplares. ¿Cómo lo hacemos? La prueba intradérmica, que no está diseñada específicamente para ellos, siempre la vamos a
a tratar de relacionar a rayos X, un catastro torácico, vemos cómo está esa cavidad torácica, lavado traqueal y cultivo, ¿de acuerdo? Manejo de viejitos, el manejo geriátrico. Bueno, es una parte muy interesante porque, bueno, pues ellos muchas veces han estado en las colecciones por largos años y eventualmente parte de su proceso, pues, es envejecer. Y la idea, pues, es darle todo el bienestar que ellos puedan tener, ¿de acuerdo? Control del dolor, pero evidentemente no es una enfermedad. Hacernos viejitos no es una enfermedad, es parte de un proceso. Muchos de ellos van a tener un deterioro visible, baja condición corporal, deterioro del pelaje, cambios fisiológicos. Ay, este gordo ya se me olvidó cómo se llamaba, pero fue un ejemplar bien longevo, llegó casi a los 28 años. Entonces, imagínense, la expectativa de vida es alrededor de 20 en grandes especies, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues son varias condiciones, ¿no? Detectarlas primero. La enfermedad dental es muy común, sobre todo cuando ofrecimos dietas blandas por mucho tiempo. Aquí es importante que de repente se suministre hueso para permitirles en un momento dado la limpieza por ellos mismos de la cavidad oral, ¿vale? Detectamos problemas de osteoartritis, falla renal crónica, que esto es muy común, sobre todo en dietas que no fueron apropiadas, detección y tratamiento temprano de esas enfermedades a fin de poder suministrar un buen control y una buena calidad de vida. Doctora, por ahí 5 minutitos para dar tiempo a plantearle las preguntas que por ahí están en el chat. Muy bien, muchas gracias, doctora, gracias por avisar. Ok, decíamos que anestesia, sobre todo en todos los ejemplares, es un riesgo. Una anestesia para un geriátrico es un problema importante. Debe ser bien planeada, siempre considerar los problemas concomitantes que pudiera tener. Y acuérdense que aquí no siempre vamos a poder tener una evaluación previa, no es como los humanos que te dicen, vaya y tómese sus pruebas de sangre, va y se hace un electrocardiograma y me dice cómo se encuentra. Aquí generalmente vamos a asumir que debido a la edad pueden tener determinadas patologías, ¿de acuerdo? Esta es una hembrita que tuvo problemas de riñón ya bastante viejita, ¿de acuerdo? Idealmente, pues tratamos de hacer una colecta de muestras sanguíneas antes, no siempre lo vamos a poder lograr. Siempre recuerden administrar la terapia de líquidos a fin de no exacerbar problemas renales. Y no generarlos. Acuérdense que muchos de ellos ya vienen de episodios de restricción de líquidos, por al menos por 12 o 24 horas. De preferencia, siempre vamos a tratar de intubarlos a nuestros ejemplares porque esto nos va a permitir tener una vía aérea permeable e inclusive pues, un tipo de manejo anestésico. Este es el Howard, ¿se acuerdan? El que tenía la patota de la porodermatitis. Idealmente también tenemos que hacer un monitoreo importante de la presión sanguínea y evidentemente vamos a querer monitorear también lo que es la oximetría, cómo se está oxigenando ese ejemplar. ¿Sale? Problemas comunes en la vejez, insuficiencia renal crónica, no vamos a platicar mucho, me voy un poquito rápido para alcanzar a terminar, muy similar a lo que vemos en gatos, es difícil el manejo, sobre todo porque no podemos hacer muchas modificaciones en la cuestión nutricional, no le podemos dar muchos de ellos croquetas especiales para problema renal, entonces sí es bastante complicado, pero puede ser bastante controlable. Les platico rápidamente, este felino ya pensábamos que no lo iba a lograr, tenía una hemoglobina de 3, y una relación de fósforo altísima, un problema renal bastante exacerbado. Se le dio terapia de líquidos, se le hizo modificaciones en la dieta y algunos otros medicamentos que se suministraron y eventualmente lo logró, tuvo una sobrevida después de esto. El tratamiento, pues corregimos deshidratación, corregimos ese equilibrio ácido básico, le damos ese manejo nutricional. Pueden encontrarse ejemplares hasta este punto, imagínense. Problemas musculoesqueléticos, muy común en geriátricos. Básicamente la terapia es control del dolor, control del peso, lo que habíamos platicado de la analgesia, y estar haciendo un monitoreo en animales sanos. Esto es lo que les platicaba de los picos del oro, ese no es el oso. En los osos es bastante difícil tomar las muestras tomar las radiografías, básicamente porque son ejemplares masivos, ¿no? Esto es un ejemplar, se llama Mateo y tiene un problema grave también con esto relacionado con la columna. Y pues bueno, ahí lo que podemos hacer es modificar el ambiente, mantenerlo en peso, dar control del dolor y la suplementación nutricional que también le ayuda. ¿De acuerdo? Algunos problemas reproductivos que podemos encontrar es carcinoma mamario en felinos, es común, sobre todo los que han estado expuestos a programas de contracepción. ¿De acuerdo? Cuando estamos teniendo programas de contracepción que normalmente se usan hormonas como acetato o melengestrol que se incluyen
vía un implante subcutáneo, libera hasta por 2 años. Entonces sí tenemos que estar haciendo un monitoreo continuo para no generarle algún tipo de neoplasias. ¿Sale? Un caso de carcinoma ovárico en un lince, ahí lo pueden ver. Piómetra no es difícil de encontrar en grandes felinos, sobre todo en leones, y los signos clínicos son muy similares a los que encontraríamos en una perra doméstica, que en un gato no es tan frecuentemente, ¿de acuerdo? Se ha encontrado en leopardos, leones, tigres, ligres, que son así como híbridos. Factores a considerar: si ha estado sujeto a programa de contracepción con alguno de los fármacos. Los signos clínicos muy similares a los que encontramos en gatos domésticos: vómito, poliguria, polidipsia, fiebre, descarga cuando es abierta, dolor. Normalmente tienden a estar en esta posición. Este es un ejemplar de un circo, cuando hace años los podían tener, y presentó piómetra. El tratamiento pues esencialmente va a ser quirúrgico. Chéquense cómo está llena toda la región vulvar, cómo se está lamiendo, cómo tiene presencia de dolor. ¿De acuerdo? El diagnóstico, pues examen físico completo, definitivamente, contención química, una química sanguínea, biometría hemática, rayos X, ultrasonido, y este es parte del patrón de lo que se puede ver. ¿Vale? El tratamiento de elección, OVH, no hay otro. ¿De acuerdo? Desórdenes neurológicos comunes en chitas, les digo que a ellos les da todo. Sufren de un problema que se llama leucoencefalopatía de chitas desde la progresión, y sobre todo en ejemplares que se consideran de edad adulta de más de 10 años. Es un problema neurológico, no hay tratamiento, el tratamiento es paliativo. Empiezan a presentar desórdenes neurológicos, ¿no? De repente deambular también en círculos, diferentes tipos de problemas. Papilomatosis viral y carcinoma en leopardo de las nieves, por si de repente les toca atender un leopardo. Factores nutricionales como la obesidad, que ya vimos que tenemos que controlarlo. Problemas dentales, que también son extremadamente importantes. Siempre que tengan un felino en sus manos, revisen cavidad oral y atiendan toda la problemática relacionada. ¿Cómo prevenimos esto? Pues una dieta apropiada, que no sea una dieta blanda, que tenga el día de ayuno que platicamos, un suministro de huesos, donde ellos puedan ejercitar la mandíbula, mantener limpios sus piezas dentales, y sobre todo, pues también les sirve como enriquecimiento. Problemas gastrointestinales, problemas hepáticos, enfermedades oculares. ¿Y cómo los resolvemos muchos de estos problemas? Pues a través del enriquecimiento ambiental, del entrenamiento y del manejo conductual. Pues esto sería todo, doctora. ¿Tienen preguntas? Muy bien, agradecemos mucho la plática, doctora, muy interesante, muy completa. Y sí, claro que por aquí hay algunas preguntas, déjenme nada más accedo a ellas. Y bueno, por aquí la primera dice: al igual que en los gatos domésticos, ¿puede ocurrir lipidosis hepática debido al estrés o por falta de enriquecimiento ambiental? Bueno, básicamente, más que por el estrés o falta de enriquecimiento, la lipidosis va a ocurrir en gatos domésticos, básicamente por periodos de ayuno prolongados. Aquí tenemos una ventaja, sobre todo en ejemplares de grandes felinos. Ellos son grandes ayunadores, no así los pequeños felinos, los del género Felis, ¿se acuerdan? Como por ejemplo los tigrillos, y ellos sí tienen que comer frecuentemente y pueden desarrollar problemas de lipidosis si los privamos de alimento por varios días. Los grandes felinos no tienen ese problema. Ellos tienden a ser ayunadores en vida libre. No siempre es exitosa la cacería, no todos los días hay presas. Pueden hacer una buena comida una vez por semana o cada 3 o 4 días, ¿de acuerdo? Pero sí podrían considerarlo como parte de los problemas, aunque en grandes felinos no es el principal desencadenante de problemas hepáticos. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice: en cuanto a ejemplares híbridos como son los ligres, ¿los requerimientos y cuidados qué tanto varían? Son exactamente los mismos, aunque éticamente se considera que no deben de existir. De hecho, en los zoológicos no se mantienen dentro de las colecciones, ¿de acuerdo? Es un accidente que de repente puede suceder en algún lado, pero éticamente no se considera que debamos de tener especies híbridas, ¿de acuerdo? Y el cuidado es exactamente el mismo, solamente considerar que algunos de ellos van a tener factores, como decíamos, los ligres, los ligrones que de repente tienden a crecer o sobrecrecer, van a tener problemas cardíacos, eventualmente problemas articulares, y no tienden a vivir mucho tiempo. ¿De acuerdo? Pero el cuidado es el mismo. Ok, muy bien. Siguiente pregunta.
Con el calentamiento con botellas de agua, ¿cada cuánto se requiere hacer el cambio de agua? Esto nos lo va a indicar básicamente la propia botella. Va a ser tan frecuente como cada 2 o 3 horas. Cada vez que veamos que disminuye la temperatura, tenemos que cambiar. Puede ser una medida rapidísima y de urgencia, y la verdad es que me ha funcionado, y hasta algunos de mis alumnos de repente me han dicho, sí me funcionó, maestra, me permitió calentarlo, ya no está en hipotermia, pero como factor permanente para calentar un cachorro, la verdad es que es bastante complicado estarlo calentando frecuentemente. Ok. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, ¿existe algún tipo de permisos para tener a estos animales como mascotas? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Pues, ¿qué creen? Que en nuestro país sí es legal la tenencia de grandes felinos, es legal. Tienen que cumplir una serie de requisitos. No es tan fácil como que yo vaya al tianguis y consiga un tigre y ya me lo lleve a casa. Tiene que hacerse todo un plan de colección, deben de tener un asesor técnico, deben de tener las instalaciones apropiadas para su manejo, y se están sujetos a inspección regular, y sobre todo tienen que acreditar la legal procedencia. ¿Por qué es esto? Porque si hay criaderos y podemos obtener un gato de o un felino de estos criaderos. La cuestión ética, si debería o no debería existir, bueno, va más allá del alcance de esta presentación. Existen, son legales, pero tienen una gran reglamentación, o sea, no es tan fácil. Necesitan su instalación, a lo que platicamos, ¿se acuerdan? Los metros apropiados, los mínimos, van a estar sujetos a inspecciones por las autoridades pertinentes, y la tenencia de estos ejemplares es por toda la vida de esos bichitos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando de repente vemos en las noticias? No, pues es que un particular tenía un tigre y todos lo empiezan a agredir. Bueno, la verdad es que es legal siempre y cuando pueda demostrar su legal procedencia, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, de repente por ahí les ofrecen, se los dan baratísimos, y no tienen toda la garantía de ese ejemplar va a estar bien cuidado. La idea es que sí está reglamentado, creo que es algo que va a tender a ser más restringido cada vez. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, doctora, dice, ¿cuáles son los efectos adversos que se pueden presentar comúnmente con la tiletamina solazepam en el caso de tigres? Les decía que es algo anecdótico. Nos decían que básicamente iba a haber depresión respiratoria durante el evento anestésico, y días después podían presentar, hasta como una semana inclusive, dentro de este periodo post-anestesia, podían presentar convulsiones e inclusive muerte. ¿De acuerdo? Entonces, pues considérenlo, es anecdótico. Ahorita ya hay muchos estudios que demuestran que sí puede ser utilizado, siempre con precaución en los ejemplares que sea prudente utilizarlo para nuestro procedimiento y dadas sus condiciones especiales de salud, y en las dosis apropiadas. Nunca sobredosifiquen, la dosis es realmente mínima. Bueno, ya por ahí hice un spoiler del trabajo del doctor Julio Mercado, que la dosis que él está utilizando es entre 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Mantengan esas dosis, acuérdense que no dan relajación muscular por sí solos, tenemos que agregar un alfa-2 o agregar una benzodiazepina. Muy bien, doctora. Preguntan también que en cuanto al enriquecimiento ambiental, ¿qué es lo que utilizan? Aquí son estos mismos tigres de Tizayuca, es bien variado, pueden tener diferentes opciones, inclusive olfativo. Acuérdense que son de diferentes tipos los enriquecimientos sensoriales, olfativos, alimenticios. Bueno, simplemente modificar la presentación de la comida ayuda como enriquecimiento. Si normalmente la damos en trocito, pues a lo mejor darle el hueso con algo de carne es enriquecimiento para largo plazo. Disfrutan muchísimo de las esencias, por ejemplo, la esencia de menta, que es una esencia que les fascina. Lo puedes asperjar, obviamente cuando el ejemplar no se encuentra, en sitios específicos que él no frecuenta mucho, y generalmente la respuesta es padrísima. Por ahí tenemos un grupo que se llama Enriquecimiento Ambiental de Fauna Silvestre, que yo administro en Facebook, y la verdad se sube mucha información y muchos videos de cómo funcionan los enriquecimientos en felinos. Entonces, si de pronto tienen o quieren ver algunos, pues únanse a la página, ¿de acuerdo? Pueden ser inclusive las piñatas, que les fascinan también, las cajas de cartón. Puede ser, ahí alguna vez me tocó en un zoológico ponerle una caja como de cartón de este tamaño, impresionante, y uno de los ejemplares le tuvo pánico porque pensó como que era una jaula para transporte, una caja de transporte, y otros lo disfrutaron como no tienen idea. A una caja le embarramos carne en algunos puntos, así la sangre,
Y entonces el jaguar él estaba sujeto a la hembra, entonces se divirtió muchísimo, llegó a la caja, la olisqueó, se sentó, jugó. La hembra como a los 3 minutos le dio envidia y le acabó la caja, ¿no? Pero él se divirtió esos 3 minutos impresionantemente, no tiene idea. Muy bien, doctora. Y la última pregunta. ¿Quieren saber si estos animales padecen flu? Sí. Sí padecen. Sí, es uno de los problemas que frecuentemente encontramos, ¿no? Y va muy relacionado a problemas renales también. Muy bien, doctora, pues fue, repito, muy interesante, muy completa esta plática que dio, que básicamente pues toda esta información es en base a la experiencia que usted ha adquirido en todo este tiempo al desempeñarse en varios zoológicos, trabajando con estos animales. Entonces, pues creo que fue muy satisfactorio para nosotros escucharla, tenerla como invitada en esta segunda edición del Congreso Virtual. Y bueno, pues esperemos que en próximas ediciones sigamos contando con su participación, doctora, compartiéndonos todos esos conocimientos, todas esas experiencias, anécdotas que tiene, me imagino que son todavía más y que tiene por contarnos y compartirnos con nosotros. Y pues también nuevamente agradezco que a nombre de la Universidad Autónoma, a nombre del rector, a nombre del decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, a nombre de nuestro jefe de departamento de Ciencias Veterinarias, que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que ahorita está trabajando, anda por allá por Chiapas, ha tenido algunas dificultades con la cuestión del internet y todo, pero pues aún así todo salió muy bien. De verdad, agradecemos mucho el hecho que nos haya destinado un poquito de su tiempo entre todas esas cosas que tiene que hacer, doctora. Y pues, gracias, sí, gracias por haber aceptado la invitación. No sé si quiere agregar alguna otra cosa ya para terminar. Pues muchísimas gracias a ustedes, doctora. Un abrazo fuerte a todos por allá, un saludo. Saben que siempre hemos estado muy ligados con ustedes. Muchísimas gracias. Y aparte, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y que sobre todo contribuya al bienestar y al mantenimiento en cautiverio de estos ejemplares, a un buen cuidado humano, que estén bien mantenidos y que les haya resultado interesante. Y aquí estoy con todo gusto, siempre que me inviten, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, vamos a seguir realizándole invitaciones en próximas ediciones. Y bueno, pues también agradecemos a todos los asistentes virtuales por atender este auditorio, por realizar sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones en el chat. Los invitamos a que continúen con las actividades que están en el auditorio C. Y bueno, el día de mañana vamos a finalizar este segundo congreso virtual de Ciencias Veterinarias para que atiendan también las actividades. Entonces, que tengan buen día a todos. Nos vemos el día de mañana. Sí. Adiós. Doctora, después le hago llegar la constancia. Muy bien, muchísimas